Más País Equo, Ilenia Pulido González. Bienvenida, Ilenia. Hola, muy buenas tardes y gracias por invitarme. ¿Cómo estamos? Bien. Oye, ¿cómo estaba el tiempo que viene de Santa Lucía o de dónde vives tú exactamente, Ilenia? Vivo en Sardina del Sur. Ah, muy bien, de mi pueblo. Muy bien. En Sardina del Sur. Y bueno, el tiempo raro. De todas formas, llevo todo el día en vecindario, que es donde trabajo. Ajá. Y ha estado lloviendo medio raro, no sé. Sí, medio tiempo medio raro, ¿no? Pero raro, bueno, sí. el bochorno no se quita tampoco. No. Esto no es para frío. Esto no es para frío, efectivamente. Ilenia Pulido, te conocemos precisamente, bueno, tú fuiste consejera en el Cabildo de Gran Canaria, consejera de vivienda, si mal no recuerdo. Arquitectura y vivienda. Ajá. Sí. Y con el partido político de Podemos. Sí. ¿Qué ha pasado, Ilenia, este cambio? Bueno, terminé la legislatura en el Cabildo de Gran Canaria, donde, como bien dices, durante 2 años fui consejera de gobierno con el área de arquitectura y vivienda. Una vez que se rompe el pacto en el Cabildo de Gran Canaria, pues Miguel Montero y yo pasamos a la oposición, cumpliendo con las instrucciones que nos había dado el partido. Y luego hubo 2 personas que decidieron pues quedarse en el gobierno como tránsfugas. Yo durante este tiempo, el tiempo restante de legislatura, pues he estado incorporada en mi trabajo, yo soy abogada, y bueno, he cumplido durante este tiempo con el mandato que se me había encomendado. Una vez que termina la legislatura, ya yo venía desde hace tiempo desvinculada de la participación en Podemos, y bueno, no participaba hace ya tiempo que no ostento. ¿Por qué dejaste esa participación con Podemos? Bueno, porque empecé a... yo creo que la nueva política se ha quedado vieja. Y se ha quedado vieja porque al final tenemos formas y maneras de lo que ya se llamaba vieja política en 2014, 2015, cuando surge Podemos. Y todo eso que a mí me hizo llegar a Podemos, al final de alguna manera u otra empezaba a aparecer en Podemos. Eso era una sensación mía, interna, personal, subjetiva, que bueno, yo comentaba en mi círculo cercano, pero nunca hice ninguna manifestación pública de eso, porque al final porque es nunca habíamos oído nada en los Quien medios. lo conoce, ¿no? Porque además no procedía tampoco, ¿no? Eso es una sensación personal mía, y todo eso hizo que me fuera desencantando cada vez más. Yo cumplí con la tarea en el Cabildo de Gran Canaria porque trabajábamos en la manera y las formas que nos habían hecho llegar allí en 2015. Yo trabajé siempre muy bien con mi compañero Miguel Montero. Y bueno, con la dirección regional también en Canarias, una vez que está Noemí Santana, también trabajamos bien, pero bueno, vienen imponiéndose otras formas y maneras a nivel estatal que no comparto. Tú eras de esa parte, me acuerdo del Vistalegre de Podemos, ¿no? El primero, creo que fue el primero, ¿no? Y en la que ya empezaron a verse esas divisiones dentro de Podemos y estaban los de Rejón y estaban los de Iglesias. Sí, lo que... ¿Vienes a lo mejor desde aquel momento? En aquel momento yo creo que cuando a veces reducimos todo a la simpleza de Íñigo o Pablo, yo no se reduce a eso. Yo no me he sentido nunca ni más de uno ni más de otro. Hay decisiones que han ido tomando a lo largo de toda su experiencia política con las que uno se ha sentido más representado o menos. Sí es cierto que desde hace ya tiempo, desde que yo estaba en el gobierno, en el Cabildo de Gran Canaria, existían diferencias con la dirección en su momento, pero bueno, se gestionaron y ya está. Yo es que estar volviendo al pasado tampoco... No, bueno. Sí, pero bueno, por ver cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Yo entiendo que se pregunte, pero eso se gestionó en su momento y ya está, ¿no? Luego hubo una nueva dirección en Podemos Canarias, las cosas se retomaron y bueno, yo decidí igualmente pues ir desvinculándome cada vez más. Vale, ¿por qué ahora Más País? Bueno, durante estos meses de negociación entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, yo he visto todo esto desde la barrera como toda la ciudadanía. Y cada vez que se reunían era como una decepción más. Al final no se ha hablado nunca de propuestas. Ninguno de esos 2 partidos ha tenido la responsabilidad de dirigirse a la ciudadanía para decirles, oye, mira, no llegamos a un acuerdo porque no tenemos gobierno, porque no llegamos a un acuerdo en regular el precio de los alquileres. Por ejemplo. O no llegamos a un acuerdo en todo lo que tiene que ver con las medidas que hay que adoptar para el cambio climático. O en todo lo que tenga que ver con la violencia machista, no nos hemos podido poner de acuerdo en esto y esto. Nada. Aquellos problemas que son troncales para la ciudadanía han quedado de lado, porque se ha primado las siglas a los intereses de la ciudadanía y a las medidas. Eso, además de generar un profundo cabreo a toda la ciudadanía, y es perfectamente comprensible, también te genera frustración, porque al final yo fui a votar y cumplí con mi objetivo. En todas estas elecciones, evidentemente no he dejado de ir a votar nunca. Y al final yo deposito mi voto en una organización que luego al final yo, a mi modo de ver, no ha hecho aquello para lo que yo le voté, que era tener un gobierno progresista, porque todo el mundo sabía en abril que no íbamos a tener mayoría absoluta.
Y que probablemente Unidas Podemos iba a ser la llave, la vía para tener por fin medidas progresistas. Que se nos olvida otro detalle, llevamos años con los presupuestos prorrogados de Rajoy y las mismas personas que critican ese presupuesto prorrogado de Rajoy son las que hoy nos han puesto de acuerdo. Eso es como la gota que colma el vaso dentro de todo lo que ha ido pasando dentro de la organización y todo lo que yo he ido viviendo dentro de Podemos. Vuelven otra vez a convocarse las elecciones. Se me pregunta desde la organización si me voy a presentar al Senado y dije que no, lo cual me gustaría aclararlo porque han habido algunas personas, ¿no? Sí, porque todo el mundo parece saber mejor que yo la decisión que he tomado yo y cuándo la he tomado, pero bueno. Por eso te lo pregunto a ti directamente, que seas tú la que estupendo que me lo preguntes. Yo le comunico, además fue así, yo se lo comuniqué a la organización un miércoles, un jueves, no recuerdo, y a mí me llaman de Más País un sábado por la tarde, y yo no sabía que me iban a llamar. Ya yo le había dicho que no a la organización, yo no me iba a presentar al Senado, porque se dice que es que yo me iba a ser la candidata. Bueno, para empezar, para ser la candidata, siempre ha habido que pasar aquí unas primarias, y hasta el otro día nos enteramos en Unidas Podemos que no iban a haber primarias. Entonces, yo, aunque hubiese querido ser la candidata, ¿no? A lo mejor no hubiese sido la candidata, porque no sabía si iban a haber primarias o no. O sea, pero dentro de las lógicas de Podemos era imposible saber quién iba a ser los candidatos, salvo aquellos que son siempre los candidatos. Yo siempre he pasado por primaria. Cuando me llaman, lo que le digo es que, bueno, que me pillan un momento de tranquilidad y de estabilidad profesional, y que, bueno, me pilla un poco con el pie cambiado, ¿no? Que me da unos cuantos, aparte no me lo esperaba. ¿No te lo esperabas? No, me senté en el salón de mi casa y dije, pero a ver, esta llamada ahora, no entendía nada. Tú sabes que Más País, bueno, a nosotros nos llegaban noticias de que Más País se había puesto en contacto con otras organizaciones políticas de esta isla de Gran Canaria. Y de hecho, bueno, decirlo abiertamente porque también se ha dicho en todas partes, con Nueva Canaria. Sí. Pero que lo que nos gustaba precisamente era el candidato, porque había, pues, tú hablabas de esos presupuestos, porque era el que había apoyado los presupuestos de Mariano Rajoy. Sí, claro, por supuesto, es que al final yo entiendo perfectamente que bueno, o sea, ya tú conocías toda... Yo conocía lo que había pasado por la prensa, lo conocí luego, ¿no? Luego me fui enterando todo por la prensa, a mí nunca me dijeron eso, si fue así, bueno, pues si no entiendo así, que dijeran que no querían pactar con, que no querían ir con Nueva Canaria por el tema de Pedro Quevedo. No sé lo que pasó, yo además no pregunté nada de eso, ¿no? No, yo sé lo que... ¿A ti qué te parece esta? Porque también nos planteamos... se ha llegado a decir de Más País, pues que nace precisamente para dividir más la izquierda. ¿Lo contemplas tú así? ¿Lo ves tú así? No, en absoluto. Más País nace como consecuencia de la inacción y de la incapacidad de las formaciones políticas que tenemos. Teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones, si no intervenía un tercer actor político, había muchas posibilidades de que se repitieran las elecciones. De que se repitieran los resultados. Si se repetían los mismos resultados, ¿qué íbamos a hacer? ¿A elecciones otra vez? Ayer escuchaba a Carolina Vescanza y ponía un ejemplo, además lo explicó muy bien. Decía, esto ha sido como una jugada a ver si lo digo bien, como una jugada de póker en el que cada uno ha ido viendo a ver las cartas que jugaba y cada vez que las cartas no le han venido bien, ha vuelto a tirar, a barajar las cartas, ¿no? Y a echarlas, ¿no? Exacto. Y es verdad, la sensación es esa, es que estamos un poco pendientes de ver si ellos le dan los números o no. Más País surge en un momento necesario para salir de la abstención, porque yo estoy segura que había, y además lo valoramos así, muchísima gente que no iba a volver a votar precisamente por la frustración de estas últimas negociaciones y para sumar a la izquierda, ¿no? Para sumar al bloque progresista. Y también hay que añadir que si estamos en este momento es porque no ha habido gobierno. Si se hubiesen sentado y hubiesen tenido un gobierno progresista, que era lo que todos deseábamos, hoy el proyecto de Más País probablemente ni siquiera habría existido. O sea, que es que... Bueno, y volver a estas elecciones, porque no sé si me viste, te presenté, digo, bueno, a ver si está por lo menos 4 años, porque a lo que nos tienen acostumbrados desde el año 2015, sí. Desde el 2015, es que todavía no hemos agotado una legislatura. No, y es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza. ¿Cómo ves tú el repetir elecciones ahora, también ponerte al frente? Porque vas como número 1 por esta provincia de Las Palmas, ¿no? Por la provincia de Las Palmas al Congreso de los Diputados. Y un país, un partido político
que digamos, emergente también, ¿no? Esto de todos es conocido Íñigo Errejón, todos conocemos la trayectoria del candidato de ustedes, ¿no? De Más País. Pero enfrentarse a unas elecciones, ¿cómo lo ves? Yo tengo muchas ganas, estoy muy ilusionada y la verdad que no, yo es que creo que esta es la oportunidad histórica de por fin tener estabilidad. Lo que no puede esperar son todos los problemas que tenemos. Veíamos en estos días, tenemos un 29-30% de índice de pobreza en Canarias. Esos problemas no pueden esperar. Y desde 2015 no podemos estar arrastrando esta situación, porque si seguimos así, ¿qué nos espera dentro de 3 o 4 años? Entonces, este es el momento de, con seriedad, tomar las riendas y tener un gobierno progresista, y por eso nos presentamos, para garantizar que existe un gobierno progresista y en esa negociación adoptar medidas que al final redunden en el beneficio del interés general. Bueno, yo he hablado con distintos políticos y lo que les he preguntado sobre todo, ¿oiremos nuevamente Cataluña en esta campaña? Pues sí, sí, lamentablemente también. Sí, porque al final es un problema político que hay que solucionar. El problema de Cataluña es una sentencia que es la consecuencia de la falta de capacidad de diálogo y la falta de capacidad política. ¿Para qué se eligen a los políticos? Para que sean útiles y resuelvan problemas. Los políticos que han estado hasta ahora resolviendo el asunto de Cataluña, ¿han dado una solución? ¿Han resuelto? No. Y además las declaraciones que hay a veces parece que lo que hacen es echar más leña al fuego, ¿no? Los políticos al final están incendiando mientras están en sus despachos. Y eso no se puede hacer. Claro. En sus despachos, si están para solucionar y para hablar. Y lo que tenía que haber hecho el presidente en funciones es no hacer un paripé hoy con los principales líderes el Partido Popular, se han reunido, ¿no?, en estos días, principales líderes que es un paripé de pre-campaña. Yo creo que es lógico y sensato pensar que lo que tenía que haber hecho era coger un avión y sentarse a hablar con Torra y con quien haga falta, pero ya, porque es una situación insostenible y porque al final lo paga la ciudadanía. Y en un territorio tan rico como el nuestro, que podemos convivir todos disfrutando de todas las riquezas que nos da cada uno de nuestros territorios, al final no tiene ningún sentido que estemos enfrentados y que los propios catalanes estén enfrentados, que tengan un propio problema entre ellos. Es algo que tienen que resolver y hay que dejar también que ellos, pues, bueno, participen, lleguen a un acuerdo con el diálogo. Sí. Sabes que mucha gente habla y dice, bueno, el problema de Cataluña en realidad es monetario, es del dinero. Pero es que a lo mejor hay que sentarse a hablar qué recursos económicos quieren y por qué. Es que a lo mejor hay que sentarse a hablar. Es que todo no es, pues como el problema es de dinero, yo pues mando policías allí cada vez que me da la gana, incendio a la gente, manifestaciones. ¿Apoyaría Más País un 155? No. ¿No? No, es que los problemas que se están dando iba a decir en Santa Lucía. En Santa Lucía. Cataluña. Los problemas que se están dando. Que bueno, que aunque también le digo que hay problemas en Santa Lucía, también se lo digo, pero bueno. Que los problemas que se están dando se solucionan con diálogo y si hay problemas puntuales de disturbios, pues se tienen que resolver con la ley que ya existe, pues con el Código Penal, si se comete algún tipo de delito, es decir, si hay un tipo de desobediencia o lo que sea, eso se resuelve con lo que ya hay, pero no con el 155, que al final lo que estamos haciendo es restringiendo la autonomía de las comunidades autónomas. Además es que no lo consigo, no lo apoyaríamos. Bueno, Más País, las comunidades autónomas, hay otros partidos políticos que precisamente dice si llegaran a gobernar España, una de las cosas que quitarían serían precisamente las autonomías. ¿Qué piensa Más País de esto? Pues no, para nada. Además nosotros, el tema de Canarias, en el programa, hemos hablado con el equipo de Íñigo que está llevando el programa para intentar tener algunas medidas propias de Canarias. Entendemos que son necesarias, tenemos una realidad diferenciada que tiene que tener también un tratamiento diferenciado y eso pasa por mantener las autonomías, por supuesto que sí, con medidas específicas para cada una de ellas y vamos, no estamos de acuerdo con que se eliminen las autonomías. Para nada. No, vamos a ver, desde luego, aprovechando que estamos hablando con Ilenia Pulido González, ella es la candidata al Congreso de los Diputados por esta provincia de Las Palmas, con Más País y ECU. Tengo que hablar contigo más cosas a nivel nacional. Otro problema que se nos plantea y que tampoco he oído todavía hablar a los políticos,
es, bueno, antes estaba hablando yo de los bancos, no sé si me escuchaste, pero es que resulta que precisamente a través de Bruselas se nos va a pedir unos buenos recortes para ese presupuesto, a ver si lo conseguimos sacar adelante, ¿no? Para los próximos presupuestos generales. Unos recortes que, si mal no recuerdo, estaban en torno a 15.000 millones de euros. ¿Más país apoyaría esos recortes en un presupuesto o no? ¿O directamente no lo apoyarían? A ver. Nosotros lo que no podemos defender es que se continúen recortando en derechos sociales, en justicia social, en el estado de bienestar. Los bancos que nos quitaron las casas, hoy nos quitan nuestro estado de bienestar, y nos lo quitan porque van a cobrarnos por tener dinero en los bancos que no se les deja gastar a las autonomías. Yo he sufrido en el Cabildo de Gran Canaria no poder gastar dinero, querer hacer cosas y no poder, porque teníamos un techo de gasto que respetar. Alguien tendrá que explicar de una vez y por fin la realidad de por qué se cambió el artículo famoso de la Constitución que decía que había que poner por encima la deuda de la banca y no los intereses de la ciudadanía. Ese es un tema político que hay que afrontar, por supuesto. Mi opinión es que no podemos seguir hablando de recortes, porque esos recortes al final en quien redundan es en la ciudadanía, en nuestra sanidad, en nuestra educación. Y eso no lo concibo en un estado de bienestar. Esa es una cuestión que tendrá que sentarse y discutir, pero mi opinión personal es que no podemos estar hablando de recortes con la situación como la tenemos en este país, ¿no? Hombre, también se habla mucho dónde irían destinados esos recortes. Lo que pasa es que cuando hablamos de recortes ya la ciudadanía se echa un poquito a temblar, porque parece que siempre va precisamente al vecinito de a pie, ¿no? Es que es así, es así. Los recortes siempre son por abajo, nunca por arriba. Nadie habla nunca de la justicia que debe haber, por ejemplo, en la recaudación de los impuestos. No hablamos de que se suban o se bajan los impuestos, sino que paguen más quien más tiene. Eso parece que hay partidos que no son capaces de defenderlo, ¿no? Los impuestos tienen que ser por abajo, los recortes siempre por abajo. No. Justicia en la redistribución de la riqueza, justicia también en el pago de los impuestos, además es lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Que paguemos en función de nuestros ingresos. Y los recortes, al final, no nos engañemos, siempre al final lo va a sufrir quien más lo necesita, y lo va a sufrir también nuestra sanidad. Y eso es lo que tenemos que pagar todos, con el dinero de todos. Hoy acaba de llegar a Madrid pues una caminata de distintos pensionistas de distintas partes de España. Los pensionistas están saliendo a la calle pues todos los lunes. Sí. Todos los lunes te encuentras con una concentración de pensionistas pidiendo, luchando por las pensiones. Había también unas declaraciones de Sánchez, creo recordar hoy en el periódico, en las que precisamente decía de mantener las pensiones, a ver, porque no me quiero equivocar, aquí. Suben las pensiones canarias 8 euros de media, según las previsiones de Sánchez. Pues vamos, me dirá usted a mí, con 8 euros de media. ¿Qué le parece esto? Las pensiones tienen que subirse conforme al IPC, lo hemos dicho muchísimas veces, y tienen que blindarse en la Constitución, es decir... Son de la idea esa de blindar las pensiones claro, en la tenemos que Constitución. blindarlas, debe ser así. Lo que no es de recibo es que nuestros mayores, que son los que al final con su trabajo han mantenido durante todo este tiempo nuestro estado de bienestar, hoy tengan que salir a manifestarse para tener al final una vida digna, porque eso es lo que piden, ¿no? Lo que no es posible es que al final con lo que cobran no puedan ni pagar su casa o ni tener para comer. Eso es inconcebible. Nosotros no estamos de acuerdo con que no se blinde la Constitución. Es un tema serio y hay que escuchar a los pensionistas, claro. Respecto a la derogación de la ley de los trabajadores. La reforma laboral. La reforma laboral, sí, perdón. Sí, nosotros abogamos por la derogación de esas reformas laborales. Hay que blindar también los derechos de los trabajadores, ¿no? Que se haya flexibilizado el despido no es algo que podamos compartir, y tampoco que existan, lo que existe hoy, los llamados trabajadores pobres, ¿no? Que cobran unos bajos salarios y además una circunstancia, algo que se da en nuestra tierra, es real. Hay muchos jóvenes que terminan la carrera y son contratados en categorías profesionales por debajo de las que se merecen, cotizan menos y cobran menos. Eso no se puede permitir. Todo el que se hace llamar patriota, que se dice patriótico, que ser patriota no es sacar la bandera ni llevar la pulsera aquí, es defender a nuestros jóvenes que tengan un trabajo digno, un salario digno, es defender a los pensionistas. Eso es ser patriota, es defender nuestro estado de bienestar. Y bueno, la reforma laboral lo único que ha supuesto es una destrucción de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto que hay que sentarse y negociar sobre ese tema, claro que sí. Pero esa era una de las líneas rojas
¿Recuerda usted? Sí, es que llevamos más tiempo hablando de líneas rojas y de lo que nos separa, ¿no?, que lo que nos une. De lo que nos puede unir. Exacto. ¿Salvará más país estas líneas rojas? Porque al Sí. fin y al cabo son totalmente diferenciados los partidos. Sí, a ver. Tenemos el reto de hacerlo y de dejar de hablar de lo que nos separa y sí de lo que nos une. Mire, uno, cuando se presenta en una forma... Todos en campaña venimos hablando de numerosas medidas, lo vamos a hacer todo y vamos a llegar a todo lo que queremos. Claro, sí, si tuviésemos mayoría absoluta. Pero es que eso no lo vamos a tener ninguno. Entonces basta ya de engañar a la ciudadanía. Es decir, nosotros vamos a llevar unas medidas que nos encantaría sacar todas adelante. Pero nos tenemos que sentar a hablar, a negociar. Y probablemente no saquemos todas las medidas que tengamos. Pero es que alguien cree que eso no va a ser así. Alguien cree que no vamos a tener que hablar, que dialogar, que ceder, que no ceder, por supuesto. Pero es que nos votan para eso. Dios mío, que es lo que hacemos siempre. Soy abogada. Cuando viene un matrimonio a separarse a mi despacho, a divorciarse, me toca hacer eso. Y lo hago. Y llegan con posiciones absolutamente encontradas. Claro. Y al final, en mi trabajo lo hago y llegamos a acuerdos. Llego a acuerdos con compañeros justo 5 minutos antes de entrar en sala, con los clientes allí. Es que es algo que hacemos todos y todas en nuestro trabajo. Es tan difícil que lo hagan los políticos que para eso le votamos. Entonces, las medidas que tenemos, claro que vamos a tener que sentarnos y discutirlas, por supuesto, pero es que eso forma parte del trabajo que tenemos que hacer. O es que cuando yo estaba gobernando en el Cabildo de Gran Canaria, no me tenía que sentar también con el gobierno de la comunidad autónoma a negociar los fondos que nos podían dar para rehabilitar viviendas. Y no era de mi mismo color político. Y seguramente no teníamos la misma visión o la misma forma de hacer política en relación a la vivienda, pero llegábamos a acuerdos y conseguíamos fondos para que la gente rehabilitara su vivienda. Porque eso es lo que quiere la gente, soluciones. Y al final no hablamos de soluciones, sino de los problemas. De si las conversaciones por WhatsApp no servían, de si yo hablaba por Telegram y el otro por WhatsApp, de si no me llamó, de si es que me convoca 2 horas antes y no me da... O sea, al final, auténticas chorradas, permítame la expresión. Bueno, yo le diría de patio de colegio. Exacto. Bueno, entonces, sí. No creo que, de verdad, que los políticos hayan estado a la altura de las circunstancias. No lo han estado. Es que lo han demostrado. Nos merecemos otra forma de hacer las cosas. Y ese talante, sin duda, es el que tiene Íñigo Errejón y el que impregna toda esta candidatura, porque al final es gente que tenemos esa forma de ver la política y de hacer las cosas. Pero bueno, aquí estupendo, porque yo creo que también los españoles lo que necesitamos de una vez, gente que se pueda sentar en una mesa y dialogar y, como usted dice, sacar adelante lo que nos preocupa, los problemas y bien gordos que nos estamos enfrentando todos los españoles. Pero aquí me salta otra duda. ¿Da igual derecha-izquierda? No, siempre izquierda. Siempre izquierda. Siempre un apoyo por el lado progresista, claro, pero sin duda. Esto viene por Ciudadanos, evidentemente, porque ha salido así. Viene porque al fin y al cabo también todos tienen su representación y usted esté hablando de que diálogo, ¿no? Claro. ¿Se apoyaría un gobierno de Ciudadanos? Ciudadanos ha virado a la derecha, ha virado a la ultraderecha. Yo creo que ya ha tenido la oportunidad de decidir a dónde quiere ir y nos lo ha dicho. Nosotros vamos a apoyar un gobierno progresista, con medidas progresistas, y ese es nuestro horizonte, y ahí vamos. Nosotros entendemos un gobierno progresista en el que nos podamos entender con Partido Socialista y también con Unidas Podemos. Claro que sí. Claro que sí, es que es lógico. Yo concibo en el bloque progresista esas formaciones y espero que eso sea lo que ocurra el 11 de noviembre, que esas fuerzas progresistas tengan suficientes votos como para sentarnos a dialogar. Y no es suficiente que los votos los tengan Unidas Podemos y Partido Socialista, ya nos lo demostraron. Y por eso Más País está aquí y por eso la llave para decidir que tengamos un bloque progresista la marca Más País. Vamos a ver, Más País, Ilenia Pulido, por esta provincia de Las Palmas. ¿Qué tipo de propuestas tienen para este archipiélago? Y usted, que va en representación pues de esta provincia de Las Palmas, que luego supongo también, como buena canaria, hablará del archipiélago en su conjunto. Pero dígame, ¿qué tipo de medidas llevan para estas islas? Bueno, todas las medidas que tenemos a nivel nacional, como puede ser la subida del salario mínimo o la apuesta por la defensa del cambio climático, no todas las medidas que tienen que ver con la protección de nuestro medio ambiente, son medidas que afectan al conjunto del territorio, pero que se hacen de especial necesidad en Canarias. Con los índices de pobreza que tenemos, una subida del salario mínimo beneficiaría mucho a la ciudadanía canaria. Y la protección del medio ambiente tiene que hacerse con especial hincapié en esta tierra, ¿no? Aprovechar las renovables al máximo. Tenemos regímenes fiscales que nos permiten tener ciertas subvenciones, ciertos beneficios fiscales, que hasta
hasta ahora se han usado siempre en todo lo que tiene que ver con la economía financiera, ¿no? Y además con la construcción, con la generación de empleo, pero vinculada a ese sector. Nosotros defendemos que todas las subvenciones, las líneas de ayudas que podamos tener propias de nuestra región deben ir orientadas a la defensa del medio ambiente, con la apuesta firme y decidida por las energías renovables, por el apoyo a la investigación, al desarrollo I+D+I. Y bueno, tenemos medidas, por ejemplo, a nivel nacional, pero que afectan a nivel regional, como es la línea de ayudas para que los autónomos y las pymes puedan renovar la flota de coches para tener vehículos ecológicos, vehículos eléctricos. Bueno, yo le voy a decir algo, si no le importa, a ver si nos pueden rebajar también el autónomo a los autónomos, ¿vale? La cuota no, pero de la seguridad que social. sea progresivo ya. Sí, o que sea algo progresivo. así, porque que de sea verdad, progresivo, entre lo que pagamos, lo que Hacienda, etcétera, de verdad que nos tienen un poquito ahogados a ese pequeño y mediano empresario o autónomo. Reformas fiscales que permitan que las personas que más cobran sean las que más paguen. Eso es así y eso no pasa hoy. No pasa porque al final los autónomos estamos, entre los que me incluyo, como estamos, también, ¿no? Pero bueno, si el problema al final, todos tenemos que contribuir al sostenimiento de nuestro estado de bienestar, es así, todos lo tenemos que hacer, pero que los recortes no vayan siempre por abajo y que al final la redistribución de ese pago de impuestos pues sea justa, ¿no? Y que pague quien más tiene, es así. Doña Ilenia, ayer presentaban ustedes, o sea, bueno, disculpe, primero para acabar con lo que es esta agenda, en realidad es como una agenda canaria también lo que llevan, sí. Entonces van a plantear desde Más País, ¿no? Sí, vamos a tener una serie de propuestas que están pendientes de introducirse en el programa, pues para tener unas propuestas concretas sobre Canarias. Ayer presentaban las candidaturas, ¿quién le va a acompañar? Estuvimos en Madrid ayer, algunos cabezas de lista, vamos por 18 provincias y bueno, allí estuvimos con Baldoví, que va con Compromís, que es un lujo tener a alguien como él en Más País, la verdad. La Junta Aragonesista también con Carmelo y bueno, tenemos buenos perfiles como Chema Urquijo. Chema es una persona que viene del País Vasco y ha estado en temas de defensa de la víctima del terrorismo, tiene muchísima trayectoria en todo lo que tiene que ver con ese tema, estuvo también en la última legislatura trabajando con Manuela Carmena. Esperanza Gómez, que viene por Sevilla, que también es especialista, experta en Derecho Constitucional, y bueno, diferentes perfiles que se han creado en torno a Más País. Gente joven, gente muy bien preparada. Muy bien preparada y con ideas claras, Más País, ¿no? Sí, y con formas claras y diferentes, que además se respira, ¿no? Cuando estamos, es que se respira. Es otra manera de hacer las cosas. Todos tenemos en el objetivo, no mañana, sino el horizonte, no sé si me explico. Sí. Hay que ir más allá, no podemos pensar en mañana, en poner las siglas por delante de las propuestas, porque es que mañana igual hay elecciones otra vez porque no llego a gobierno, ¿no? No me diga eso, por favor. No, pero ese es el fallo. Entonces, sí, nosotros no vamos a eso. Tenemos en el horizonte formar un gobierno que dé estabilidad y empezar a tomar medidas que tienen que tomarse de manera inminente. Han visto lo que ha pasado en el Mar Menor, ¿no? Con los peces. Desgraciadamente, de verdad. Son medidas que tienen que tomarse ya y esas cosas no pueden esperar a que a dos formaciones políticas le den los números. Es que no pueden esperar. Y nosotros tenemos en el horizonte solucionar ese tipo de cosas. Usted sabe que también se está hablando mucho que después de estas elecciones pues sería un resurgir del bipartidismo. ¿Lo contempla? No lo contemplo para nada. Lo que contemplo es la formación de un bloque progresista, serio, que se sienta a trabajar, que es lo que necesitamos, que la gente, que los políticos trabajen, se sienten y dialoguen. Doña Ilenia, muchas veces se dicen que... Perdón. No. Muchas veces se dice, bueno, usted va por esta provincia de Las Palmas, es Canaria, no solo Canarias, sino también de este sureste, Gran Canario, ¿vale? Conocen bien nuestra tierra, pero siempre se suele comentar que, hombre, los diputados que se puedan conseguir con un partido a nivel nacional es como que la voz de Canarias se va a disolver. Y de hecho nos encontramos con partidos nacionalistas, sabe también usted de la Unión ahora, de Nueva Canarias y Coalición Canaria para las próximas elecciones. ¿A usted no la va a parar su partido? O sea, ¿usted también alzará la voz por Canarias? Es que Más País, y además...
Íñigo Errejón es un político que cuando llega a Valencia, habla valenciano, cuando va a Cataluña, habla catalán. Es decir, es un político que entiende perfectamente la realidad de nuestro territorio. Íñigo Errejón ha venido, pues creo que como 3 o 4 veces a Canarias. O sea, entiende perfectamente la necesidad de darle importancia a cada uno de los territorios de este país. Y esa ha sido también una de las cuestiones que hablé con él para poder tomar esta decisión, porque no iba a ser una adenda a ese grupo parlamentario más y ya está. La realidad canaria tenía que estar. Y esa matraquilla que tenemos siempre, que si no hay un partido nacionalista, los intereses de Canarias no están. Bueno, pues un partido nacionalista lleva habiendo siempre y en Canarias ha existido PROESA siempre. O sea que las cosas que se hayan podido conseguir o no han tenido ningún tipo de repercusión beneficiosa para la población canaria, porque seguimos estando igual o peor que antes. Es decir, eso es una falacia. Y aparte, bueno, y el último ya, el gran engaño del 75%, ¿no? Que es como un mérito que no ha beneficiado más que a las compañías aéreas. Entonces, al final, ¿para qué estás allí? ¿Para llenar los bolsillos de quién, no? Eso no creo que la realidad de los hechos haya demostrado que un partido nacionalista va a defender mejor los intereses de Canarias que un diputado o una diputada que va con un partido que no tiene ese carácter nacionalista. Pues Ilenia Pulido González, candidata al Congreso de los Diputados con Más País Equo. Muchísimas gracias por haber venido a nuestros estudios, por haber venido a nuestros estudios. Se me ha pasado muy rápido. Sí, de todas formas continuaremos hablando. Sí, claro. No, claro. Porque no puede pedirnos el voto porque no estamos en campaña. No. Pero quiero que, por favor, otra próxima entrevista que tendremos precisamente para conocer más detalladamente qué contempla Más País dentro de esa agenda canaria. ¿Le parece? Sí, claro, por supuesto. Pues lo dicho, Ilenia Pulido, candidata al Congreso de los Diputados con Más País Equo. Muchísimas gracias. Saludos.